nombre es Natalia Pantoja y le voy a hablar sobre la política energética. La política energética en Venezuela es una atribución del Poder Ejecutivo, la cual se encarga de diseñarla y coordinarla a través de su administración. Nuestro país es uno de los principales productores de energía a nivel mundial. De hecho, posee la reserva de petróleo más grande del hemisferio occidental y de igual manera posee reservas importantes de gas y carbón. También es un gran productor de energía hidroeléctrica y ocupa el 9º lugar de producción de petróleo a nivel mundial y es sexto exportador de fuente de energía. Antecedentes del petróleo. El petróleo fue utilizado durante el periodo precolombino, conocido como el Mene. Su uso fue curativo y para reparaciones de algunos objetos de las comunidades indígenas. Fue mencionado por primera vez en el año 1535 por un historiador, el capitán Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, en su escrito de Historia Natural y General de las Indias. Su primera exportación fue hacia España en el año 1539 a petición de la reina Juana I, con fines medicinales para su hijo Carlos V. El Estado fue designado como propietario de los recursos minerales e hidrocarburos en el año 1829 por el libertador Simón Bolívar. En el año 1865 se otorga en el Lago de Maracaibo la primera concesión a una empresa petrolera, la cual no se hace efectiva por el incumplimiento del periodo establecido. Pero la primera concesión que se hace efectiva se hace en el estado Táchira en el año 1875. Posteriormente, en el 1878, se constituye la primera empresa venezolana con fines comerciales. A partir de 1888, se comienza a establecer las transnacionales petroleras en Venezuela. Gómez y el petróleo. En el año 1913, se descubre el primer campo petrolero venezolano y en el 1914 se explota el primer pozo en Mene Grande, estado Zulia. Se inicia la producción de petróleo a gran escala. Estos campos están bajo control de la Royal Shell. En el año 1920, el gobierno de Gómez promulga la primera ley de hidrocarburos, la cual imponía un 15% de regalías y además establecía el derecho de revertir al Estado la mitad de las áreas de concesión después de su operación. En el año 1921 se promulga otra ley bajo presión de las transnacionales, lo cual fue redactada por ellas mismas, donde adjudicaron grandes beneficios y redujeron los atributos y regalías. En el año 1928, Venezuela se convierte en el segundo productor de petróleo y el primer exportador con 275.000 barriles diarios. Durante el periodo de Gómez, las concesiones petroleras eran escogidas por preferencia y no por licitación pública. Así salían favorecidas ellas mismas, hasta el año 1935, que es cuando fallece Gómez. Apertura petrolera. Se da en el año 1992, en el segundo periodo presidencial de Carlos Andrés Pérez, lo cual nacionalizó las industrias petroleras en su primer periodo. Se inicia la llamada apertura petrolera. La misma consistía en permitir la inversión del capital privado durante su exploración, producción, refinación y comercialización del petróleo y sus derivados, nacional e internacional. La apertura petrolera comenzó a través de convenios operativos en los cuales dichas empresas reactivaban los campos inactivos. Luego se dieron las asociaciones estratégicas en el año 1995 entre PDVSA y las empresas petroleras. Estas se encargaban de la extracción y mejoramiento de crudo pesado y extrapresado, localizados en la faja del Orinoco. Se compartían los riesgos y las ganancias.
en los convenios de exploración. Estas empresas exploraban con su propio capital, pero aceptaban la participación posterior del Estado venezolano cuando se encontraban reservas. Buenos días, mi nombre es José To y le voy a hablar sobre la internacionalización de PDVSA. Es el proceso conocido como la internacionalización de PDVSA. Esta fue planteada y ejecutado con el objetivo de buscar nuevos precios, nuevos mercados, colocar el petróleo de forma segura, aumentar la capacidad de refinación, asegurar la comercialización y comercializar y procesar el crudo pesado, entre otros. El primer paso de la operación se dio en 1983 cuando la empresa estatal se asocia con la alemana BOL para adquirir partes iguales de las acciones de Rio Riel. Así se adquirieron todas las refinerías en el territorio alemán. Gracias. Buenas, mi nombre es Chirino Marielsi y yo les voy a hablar sobre la orisimulsión, el gas natural, el etanol y el carbón. La orisimulsión es un combustible hecho a base de bitumen con agua y una pequeña cantidad de surfactantes que fue utilizado principalmente como insumo para centrales eléctricas. El mismo fue desarrollado en la década de 1980. Logró comercializarse por iniciativa de los gobiernos venezolanos durante la década de 1990 hasta el 2003 y compitió en el mercado con el carbón y el fuel oil, considerado como orgullo venezolano por algunos petroleros de ese país por haber sido desarrollado en esa nación. El gas natural. La industria gasífera de Venezuela ha sido manejada de manera similar a la petrolera. Venezuela produce 6,9 milímetros de pies cúbicos de gas diario. En el 2006, PDVSA Gas, filial de Petróleos de Venezuela, suscribió un acuerdo con la colombiana Ecopetrol para el suministro de gas por medio del gasoducto transcaribeño. En el 2007, la filial de PDVSA también firmó acuerdos con las empresas bielorrusas Beltopgas y Belaiprogas para la construcción de 1000 kilómetros de redes para el transporte de gas doméstico y comercial en el territorio venezolano. Etanol. El etanol fue criticado inicialmente por el gobierno de Hugo Chávez, argumentando que pondría en peligro la seguridad alimentaria mundial. El gobierno proporcionó propaganda en contra del etanol que decía: el maíz no es combustible, contra la cosecha de la muerte. Se acusaba al gobierno de Estados Unidos de querer imponer un supuesto plan en contra de los países de la OPEP. Carbón. El carbón se comenzó a explotar en Venezuela en 1850, en las minas de Naricual, estado Anzoátegui. Luego se otorgaron las primeras concesiones para su explotación en 1915 en el estado Zulia, pero cobró realmente importancia a partir de 1952 cuando comenzó su explotación a escala comercial. Venezuela tiene 1.000 millones de toneladas métricas en reservas probadas de carbón, aunque datos oficiales indican que poseen 1.450.000 millones de toneladas métricas, que produce 7,6 millones de toneladas métricas. La mayor parte de carbón se extrae del Zulia y en menor escala de Táchira, Anzoátegui y Falcón. De total producido en ese país, el 98% se exporta principalmente a Norteamérica, al cual se destina un 52% de la producción nacional, seguido por Europa con 34%, América Latina con un 14%. Gracias. Soy Jessica Velázquez y les voy a hablar sobre la electricidad. Las empresas prestadoras del servicio eléctrico se instalaron en Venezuela a finales del siglo XIX, todas con iniciativa privada y de capital no venezolano. Pero a partir de 1958, el gobierno comienza a cambiar en materia eléctrica y funda la estatal Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico, mejor conocida por sus siglas CAAFE. Esta se encargaba de la expansión y cobertura del servicio eléctrico. Durante la presidencia del presidente Rafael Caldera, Venezuela empieza a exportar energía hidroeléctrica desde el Guri hasta Boavista. Pero no solo la exportaba a Brasil, sino también a Colombia, al norte de Colombia.
En el 2007, Chávez crea la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec. Esta tiene como objetivo crear un eje para las demás compañías estatales del servicio eléctrico. Pero además de CADAFE, para ese entonces, además de CADAFE, se encontraba la electrificación del Caroní, Edelco, Energía Eléctrica de Venezuela, Enelven, Energía Eléctrica de la Costa Oriental, Enelco, Energía Eléctrica de Barquisimeto, Enelvar, y la Empresa Nacional de Generación, Enagen. Pero ese mismo año, Chávez decidió estatizar las empresas privadas Electricidad de Caracas, Electricidad de Valencia, Eleval, Luz Eléctrica del Yaracuy, Carey, Luz y Fuerza Eléctricas de Puerto Cabello, Calife, Electricidad de Ciudad Bolívar, Elebol, el Sistema Eléctrico de Nueva Esparta, Seneca y Turboven. En el 2008 se decidió fusionar todas las empresas en 6 grandes: Electricidad de Caracas, CADAFE, Edelca, Enelven, Enelvar y Enagen. El gobierno de Chávez también creó los bombillos ahorradores, que ellos esperaban que se reduciera la energía en las horas de mayor uso un 12,7%. Bueno, soy Leonardo Martínez, le voy a hablar acerca de las refinerías venezolanas. Como ya sabemos, PDVSA es la que se encarga de la refinación de petróleo acá en Venezuela. Ahorita, en lo que es el centro de Paraguaná, la refinación del centro de Paraguaná, ubicada en el estado Falcón, Venezuela, tiene una capacidad de 940.000 barriles diarios, lo cual tiene una participación de PDVSA de un 100%. A diferencia de otros países, Venezuela es la que tiene mayor producción de barril de petróleo crudo diario. Esto a nivel económico se puede decir que es una gran mejora, porque permite la actualización tecnológica, permite también tener una capacidad de dinero para poder administrar muy bien el país. Esto también, la facilidad de exportación de petróleo, esto también permite que el crecimiento petrolero acá en Venezuela tenga frutos productivos. Pero hay que tener en cuenta también que como es un producto no renovable, algún día va a acabar. Y depender del petróleo es quizá un problema, porque no siempre se va a tener esa entrada de dinero. Y acá en Venezuela se depende mucho del petróleo. Por lo tanto, el conocer acerca de lo que son las refinerías venezolanas, el mantener este tipo de actualizaciones para poder llevar a cabo tal capacidad y también ser uno de los primeros países que comprenden la producción de este crudo, es lo que permite también ser productivo. Tenemos también refinerías como la de Caripito, ubicada en el estado de Monagas. Ella tiene una producción de 100.000 barriles diarios. También tenemos una ubicada en Santa Inés, estado Barinas, y una ubicada en Cabruta, estado Guárico. Estos últimos 3 mencionados son proyectos que se vienen dando acá en Venezuela. También tenemos, como lo es la faja del Orinoco, en el cual no hace mucho tiempo fue descubierto también petróleo crudo, extra pesado, si no me equivoco. Pero esto a Venezuela lo hace enriquecer muchísimo, ya que tiene una capacidad de extracción para muchísimos años, lo cual asegura un futuro, pero con un límite. Entonces, como ya he dicho antes, depender tanto del petróleo quizás no es tan bueno. Se debe buscar manera de poder sacar adelante a un país en torno económico de otras cosas también que tengan mucho más resultado eficaz y no depender de un solo
una sola entrada de dinero como la de petróleo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, yo soy Juan David Sánchez, estudiante de la Universidad Panamericana del Puerto, y les voy a exponer una breve conclusión sobre lo que acaban de comentar mis compañeros. En mi opinión, se debe de revisar la planificación política energética venezolana, que se utilizó y se hizo bien en un momento determinado, pero ahora no funciona igual. La política energética del gas se decía que era buena, porque en aquel entonces florecía en el mundo entero y se le apostó al gas. Se hicieron y se hacen grandes inversiones. Sin embargo, tenemos que revisar y evaluar ese campo, porque se está despilfarrando mucho el dinero, el cual nos serviría para cambiar de dirección precisamente hacia la soberanía alimentaria, hacia la industrialización interna, entre otros. También tenemos la producción de electricidad. Se hizo una serie de plantas pequeñas de generación eléctrica a lo largo y ancho del país y se abandonó las grandes plantas. Se debería de producir, en mi opinión, energía eléctrica con el petróleo, los hidrocarburos que están en la faja de extrapesados y viscosos, sumamente barata, más barata que con gas. Poseemos grandes cantidades de carbón. Se podría utilizar parte de esos petróleos extrapesados y viscosos para producir energía eléctrica, y de esa forma tendríamos una soberanía eléctrica, nos independiciaríamos a bajo costo. Yo propongo que se cree una oficina central a nivel de la planificación del presidente de la República, que permita tener un plan general muy bien estructurado, con gente calificada para poder resolver con rapidez cualquier inconveniente que se presente, y que no sea solo una sola persona que tenga que lidiar con todo esto. Muchas gracias. Se despide Juan David Sánchez.